¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que se unen para una transmisión más de este subprograma, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Nos da mucho gusto tener con nosotros. Como ya saben, este es un programa que tiene como fin instruirnos juntos en estos temas tan profundos de la relación entre la ciencia y la religión. Gracias a Dios, hoy tendremos la conferencia número 55 de esta serie. Hemos tenido siempre oradores dispuestos a compartir con nosotros, especialistas dispuestos a compartir con nosotros sus conocimientos. Y de hecho, hoy tenemos por segunda vez a el doctor José Cardé. Él es doctor en biología y nuevamente aceptó con mucho gusto darnos su conferencia para esta tarde. Él nos habla desde Puerto Rico. Así que voy a pedir al maestro Tennyson Chiray que nos presente un poco más sobre la vida del doctor José Cardé. Es cierto, doctor Luciano, estamos muy felices esta tarde, una vez más, para iniciar este programa. Ya hay audiencia, ya tenemos varios amigos que nos acompañan, que ya están presentes aquí en esta transmisión, una vez más, de UMTV. Sí, el doctor José Cardé nos va a hablar hoy desde Puerto Rico. En su trayectoria académica, él tiene su bachillerato en biología por la Universidad Adventista de las Antillas. Tiene un máster en biología celular por la Universidad de Puerto Rico. Y también, y actualmente, es doctor en biología molecular. Ese título es por la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Bueno, el doctor José Cardé también es docente en esta Universidad de Puerto Rico, Aguadilla. Es profesor de biología celular y molecular. El doctor Cardé también fue docente en la Universidad Adventista en Puerto Rico, en la área de biología molecular, genética, anatomía y fisiología. El doctor Cardé es un gran investigador y sus intereses, sus áreas de investigación están en compuestos químicos que actúan como disruptores endocrinos en reptiles, insectos y equinodermos. También le gusta investigar sobre los microorganismos aislados de ambientes extremos para bioremediación. El doctor Cardé nos va a hablar hoy sobre los huesos, sobre qué dicen los huesos. Ya está entre nosotros el doctor Cardé. Queremos darle las más cordiales bienvenidas una vez más con nosotros en esta tarde. ¿Cómo se siente hoy, doctor Cardé?
aquí una vez más en nuestro espacio, en este espacio de nuestros orígenes, revelaciones. Muy buenas tardes para todos. Es un placer y un privilegio para mí el que me hayan invitado por segunda vez para compartir en este espacio, y esperemos que lo que vayamos a discutir en esta tarde pues sea de provecho, ¿verdad? De crecimiento para cada uno de nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros y también gracias a cada uno de los que nos acompañan hoy. Doctor Luciano, ¿qué más tenemos sobre el asunto, el tema de hoy? Bueno, desde el sábado pasado que lo anunciábamos, yo insistí en que el tema sonaba bastante interesante, ¿verdad? Lo que dicen los huesos. Es un tema, es un título que de por sí llama la atención. Por eso le decía al doctor Carré en la semana, el público está ansioso de escuchar. Ya tenemos aquí algunas personas de Argentina, de España, de México, que están ya dispuestos a ver qué dicen los huesos. Así que, doctor Cardé, díganos entonces qué dicen los huesos. Es su tiempo. Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación y es un placer para mí el compartir con ustedes. Voy a proyectar mi pantalla. Me dicen si estamos saliendo correctamente. Parece que sí. Ok. Bueno, pues en esta tarde voy a compartir con ustedes una pequeña investigación que he estado haciendo sobre lo que se llama paleoantropología. Aunque mi área es biología molecular, pues en la parte de ciencia y religión, creación y evolución, ha llamado mi atención desde que yo era un estudiante subgraduado en la Universidad Adventista de las Antillas. Así que siempre pues, me paso leyendo y buscando información. Y este es un tema que pues, siempre me ha fascinado, ¿verdad? La interpretación que se le ha estado dando a través de la historia a los huesos encontrados para establecer el origen del hombre, los famosos fósiles de humanos. Así que en esta tarde, mi objetivo es reflexionar un poquito sobre el origen del hombre y aprender junto con ustedes la información que se obtiene de los huesos que se recuperan de distintos lugares y que se han recuperado en distintos lugares del planeta. Una de las preguntas que surge aquí es si venimos de un ancestro común, y otra pregunta es qué explicación se le puede dar a estos fósiles humanos. Es muchísimo el material, así que probablemente, diseñé la charla para quizás discutir la mitad del material que tengo, porque es muchísimo y quiero hacerlo de manera pausada, con calma para entender, introduciendo algunos conceptos, ¿verdad? Que yo mismo tuve que aprender sobre el tema, para que los oyentes pues también puedan aprovechar lo que estamos tratando de compartirles. Así que en la primera parte de esta charla vamos a ver un poquito de introducción y terminología. ¿De dónde sale mi interés en este tema? Pues yo me encontré hace algún tiempo, quizás 2 años, quizás 3 años, quizás 4 años, con esta imagen en un libro del 1965, como se puede ver aquí en la parte inferior. Voy a usar un lápiz del mismo programa. Aquí en la parte inferior se puede ver que es del 65. Y esa imagen que vemos ahí, establecida en el 65 y conocida como la Marcha del Progreso, si usted pregunta cuál es la idea general del origen del hombre hoy en día, todo el mundo le va a decir que es esa misma. Todo el mundo va a decir, eso que está ahí es lo que se cree de cómo el hombre surgió. Y entre las cosas que resaltan de esa imagen es la linearidad de los cambios. De una imagen
doblada, ¿verdad?, a una imagen erguida, de un cuerpo pequeño a un cuerpo más robusto, como si eso simplemente sucedió así. El libro decía en el 65, este es el camino del Homo sapiens, y decía, esta imagen resume 25 años de evolución humana. Pero lo interesante es que cuando usted se pone a buscar en las letras pequeñas, establecía que no había evidencia, que eso es lo que se creía. En ese tiempo, en el 1965, no había evidencia para establecer esa linealidad. Lo importante en ese momento era que vender la idea. Y la idea se vendió tan y tan bien que hoy en día cualquier persona, ¿verdad?, con algún mínimo de educación, que no sea en ciencias y más aunque no sea en biología o en paleontología o en antropología, acepta como cierto esa imagen. ¿Okay? Pero hoy en día los mismos evolucionistas y paleoantropólogos establecen que esa imagen estaba errónea desde el mismo principio, porque el progreso que ellos asumen y aducen que ha ocurrido no es lineal. ¿Okay? La leyenda decía, para la imagen, esto está basado en evidencia fósil fragmentaria. O sea, con eso estaban diciendo, no hemos encontrado esqueletos completos, solamente fragmentos. Y en la realidad, cuando usted estudia los distintos esqueletos, supuestos esqueletos que se han encontrado, pues lo que se encuentra son fragmentos bastante pequeños, dientes, mandíbulas, algunos pedazos del cráneo, algunas extremidades incompletas. ¿Okay? Por ejemplo, otro error que vemos en esta imagen, además de la linealidad, es que los simios antiguos y los modernos son cuadrúpedos. Y en la imagen, desde bien temprano, ¿los qué? Los irguieron. Simplemente para vender la idea, ¿verdad? Introducir la idea de que eso es lo que ha sucedido y así es como nosotros nos hemos originado. Esas formas intermedias que están ahí, que aparecen desde el primer simio hasta el hombre al final, no existían nada más que en la mente del que estaba haciendo el dibujo. Pero la forma de vender una idea es con unas imágenes bien sugestivas, ¿ok? Y que puedan persuadir a quien las lee. Y el problema es que la imagen se ha distribuido más que el libro. El libro fue del 65, es muy difícil conseguirlo hoy en día. Yo creo que yo busqué la única copia que tengo, la conseguí en internet para poderla tener en mis manos, pero es muy difícil de conseguir hoy en día, quizás en las bibliotecas de universidades grandes. Pero la estadística dice que del 5 al 10% de la gente que compra el libro lo va a leer completo. Pero el 100% de la gente va a ver la imagen y la van a creer. Así que la imagen vende el concepto. Aunque el mismo libro decía que esto es una imaginación del artista. ¿Ok? Dentro de esta introducción quiero establecer algo que quizás es importante para los oyentes y que a mí me gusta establecer siempre que tocamos este tema. Y es porque por mucho tiempo como profesor me he encontrado con gente en la iglesia que dicen que la evolución dice esto. Y quizás yo creo que es importante y pertinente aclararlo. La hipótesis de la evolución no dice que el hombre desciende del simio o del mono. Eso no es lo que dice. La hipótesis lo que dice o sugiere es que en algún punto común estaban los dos, que hay un ancestro común en algún punto. Y a ese ancestro común se le llama el last common ancestor o el ancestro común último. Así que no es que linealmente de un simio sale un hombre, como se ve en la imagen. Es que en algún punto, como vemos aquí, había un organismo
que da origen a ambos. ¿Okay? Y eso quizás es algo que queremos dejar establecido. Ancestros comunes son los que están en algún punto entre los dos organismos que van a surgir eventualmente. Ahora un poquito sobre el método científico y sobre la terminología que se toca en este tema. El método científico es un protocolo con el cual hacemos trabajos de investigación y tratamos de que todo el mundo use la misma metodología, de manera que los hallazgos sean uniformes y se puedan compartir teniendo las mismas bases. ¿Ok? El método científico en las ciencias naturales, que se conocen como ciencias duras, se basa, y ahí estoy hablando, por ejemplo, en biología molecular, en genética, se basa en experimentos de hoy, nada sobre el pasado, donde yo puedo realizar un experimento y repetirlo 2, 3, 4, 5 veces. Y entonces los resultados, pues puedo establecer que eso es consistente con todos los intentos que se hicieron. Y cualquier otra persona que los repite, se supone que observa lo mismo. Ese tipo de trabajo no está tan sujeto a ambiciones, a preconceptos y a especulaciones. ¿Por qué? Porque lo que yo digo que encontré, al yo compartirlo con la comunidad científica, es sometido a escrutinio y alguien lo puede repetir. Y si lo repite idénticamente a como yo lo hice, debe darle igual. ¿Ok? Pero la otra rama grande del método científico es el que trabaja con las ciencias suaves o la ciencia histórica. Y esta se describe como un poco más incierta, porque esta trata, como dice el nombre histórico, con eventos del pasado que no necesariamente, básicamente nunca son repetibles. Y entonces se basa en hacer inferencias sobre el pasado usando data del pasado, y esa data del pasado en ocasiones es escasa, en ocasiones está corrupta o está alterada, en ocasiones está fragmentada. Por lo tanto, todo o casi todo lo que se deduce y se infiere de este tipo de ciencia es hipotético. Y esas cosas hipotéticas sí pueden ser afectadas por preconceptos, sí pueden ser afectadas por ambiciones y sobre todo por asunciones y por especulaciones. Y la paleoantropología cae en este grupo de disciplina. Este tipo de ciencia histórica es la base para el paradigma que se ha tratado de establecer de que el simio da origen al humano, o de que el simio y el humano comparten un ancestro común. En el 1859, cuando Darwin establece la teoría de la evolución, desde allá ese paradigma se aceptó como cierto cuando no habían evidencias. En el 1965, cuando establece la marcha del progreso, se está aceptando como cierto, aunque no hayan evidencia. Y los huesos, lo que dicen hoy, y estoy adelantando quizás el final de la charla, es que 150 años después tampoco hay evidencias que puedan darle validez a esa alegación. Y hacia eso es lo que nos dirigimos en la charla que estamos dando. Un poquito de terminología, ¿verdad? Quizás ya esto lo saben, lo que es paleontología, estudiamos los fósiles, y paleoantropología estudia los huesos de ancestros humanos, lo que se llaman homínidos. ¿Ok? Y lo que habla es de el trabajo que se hace para conseguir esos huesos, excavar, describirlo. ¿Ok?
Pero esos huesos que se obtienen se interpretan a la luz de lo que se cree. Por lo tanto, la paleoantropología prejuzga el resultado de su investigación. La paleoantropología interpreta a base de una concepción previa. ¿Ok? Otro término importante en esta disciplina es lo que es un holotipo. Un holotipo es ese hallazgo, ese descubrimiento que se hace por primera vez. Se le llama el prototipo, que se usa para definir a un grupo, o en este caso a una clade, o en este caso a una especie o a un género de alguno de estos homínidos. Se supone que ese primero que se encuentra es el más completo que debe estar. Es el hueso que establece el linaje. Mira, este es el primero que yo encuentro de la rama de los australopithecus, por decir un nombre. Pues, por ejemplo, ¿qué pasa con la paleontología? Miren lo que fue el holotipo del Australopithecus afarensis. Y ese es el comúnmente conocido como Lucy. Solamente fue esa mandíbula que está ahí. Lo único que se encontró fue esa mandíbula. Y entonces nos tenemos que preguntar cuánta información se puede obtener de esa mandíbula después de algunos miles de años enterrada y sometida a las inclemencias del tiempo. Pero la paleoantropología, a base de esta mandíbula, entonces hace unas inferencias y hace unas extrapolaciones. Otro término son la diferencia entre homínidos y homíninos. Por homínidos estamos hablando de todos, incluyendo simios, incluyendo humanos y todos los grupos que están ahí. Por homínidos con N, entonces estamos hablando solamente de los humanos. Así que podemos decir que los homínidos caen dentro de los homínidos o son como un subgrupo o lo que se llama una tribu. Los homínidos es un grupo más amplio que incluye a los homínidos. Dentro de los grupos estudiados por los homínidos hay dos grupos principales. Los Australopithecus, o se traduce como los monos australes o monos del sur, y el otro grupo son los Homo, que se traduce como los humanos. Así que homínidos es el grupo más grande y homínidos son los grupos que se supone que directamente se consideran como ancestros de los humanos. Los homínidos se supone que están más cerca del humano que del ancestro, que del simio o del chimpancé. Y incluye obviamente los humanos modernos. Esta imagen la puse aquí porque encontré en mi búsqueda, esto es de una familia en Filipinas que tiene un alto contenido en su ADN de neandertal, del Homo neanderthalis. Este grupo de personas, junto con los ancestros que vamos a estar mencionando, como el Homo erectus, como el neandertal, como el Ardi, el Homo habilis, todos esos son homínidos. Pero los humanos más recientes que se encuentran con DNA neandertal, pues también caen de ese grupo y nosotros caemos dentro de ese grupo. Los simios entonces caen dentro de los homínidos. ¿Okay?
esta imagen, ¿verdad? Para reforzar lo que acabamos de decir, aquí a la izquierda tenemos el grupo que es Homininae, y fíjense que están los que somos básicamente como los humanos. El chimpancé cae en Homininae y el gorila cae en Homininae. En Hominidae, entonces caen todos, pero hay unos grupos que no caen en homínidos. Así que todos los homínidos son homínidos, pero no todos los homínidos son homínidos. Eso es lo que estamos diciendo. Y la tablita establece: homínidos son una familia, homínidos son una tribu más pequeño, ¿ok? Tiene muchas más especies, tiene menos especies. Estos son cuadrúpedos, estos son muchos bípedos, son menos desarrollados, más desarrollados, y con diferencias en dietas. Los primeros son estrictamente vegetarianos y aquí ya entran algunos que en sí comen comida derivada de otros animales. Así que les tengo aquí una pequeña preguntita para los que están conmigo, ¿verdad? Dentro de esta imagen que está aquí, ¿cuáles son homínidos? Simplemente para que usted practique ya en su casa lo que estamos viendo. Pues homínido es el chimpancé, homínido es el gorila. Se supone que esos están más cerca de nosotros que los demás. Todos son homínidos, pero solamente esos dos de este grupo son homínidos. Ok. La segunda parte, entonces. ¿Qué es lo que se estudia y qué es lo que se enseña sobre este tema? Bueno, lo que se estudia son fósiles, pero los fósiles que se buscan específicamente tienen que ver con el ser humano. Así que se estudian cráneos, formas de los cráneos, se estudian rostro, ángulos en el rostro, dentaduras, la columna, vértebras, pelvis, extremidades, ¿ok? Herramientas y hasta el legado cultural y espiritual que se ha encontrado asociado a esos esqueletos o a esas osamentas. Y vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas son las que se estudian. Por ejemplo, los homínidos, que incluye a los simios más antiguos, tienen esta característica. Esa parte basal es más protuberante que lo que vemos en los humanos. En el cráneo estamos hablando. Sin embargo, en los humanos o homínidos, la protuberancia es parietal. Este es el hueso parietal, que es el que queda al lado de nuestra cabeza, mirando hacia la oreja, básicamente, ¿verdad? Pues esta protuberancia es de hombres, mientras que esta es de simio. Otros aspectos que se estudian y se usan para clasificar a esos esqueletos en los grupos que se clasifican son rasgos como esto: el ángulo occipital, como vemos aquí. Fíjense cómo va cambiando de un simio a un homínido a un humano. El ángulo se va perdiendo. Fíjense cómo cambia el sulco aquí a frente. El arco sobre el ojo, cómo se va reduciendo. Y el prognatismo. Todos esos cambios se suavizan. Como que se suavizan entre los que son ancestros y los que son humanos o más cercanos a los humanos. Y eso es lo que se espera encontrar si yo quiero probar mi hipótesis de que alguno de estos huesos es de un ancestro. ¿Ok? El rostro es como echado hacia atrás. La cabeza, el cráneo se va reduciendo. Pero ¿qué se ha encontrado cuando se estudian estos esqueletos? Cuando se encuentran grupos, se ha visto que muchas de esas variaciones no son tan distintas, sino que caen dentro de las variaciones poblacionales normales. Porque no todos los seres humanos tenemos la misma estatura,
No todos los seres humanos tenemos la misma dieta, estamos expuestos a los mismos ambientes, padecemos las mismas enfermedades. Así que a veces esas variaciones se pueden considerar normales entre los individuos. Inclusive, algunas de esas variaciones pueden ser resultados congénitos de condiciones o enfermedades de nacimiento o enfermedades del desarrollo, o inclusive pueden ser el resultado de lo que llamamos epigenética, que es la interacción entre el genoma y el ambiente, a lo que yo me expongo mientras me desarrollo, mientras crezco, mientras maduro. ¿Okay? Si usted se fija en todos esos cráneos, pues usted automáticamente saca posiblemente de acá, como que es el más humano de todos. Y todos los demás, aunque son homínidos, ¿verdad? Parecen simios. ¿Okay? Otra cosa que se usa para establecer esta relación es el hueco que tenemos en la base del cráneo que se llama el foramen magnum. Foramen magnum es este hueco que es donde se conecta el cordón espinal en la base del cráneo. Pues los paleoantropólogos han documentado y establecido que la distancia de ese hueco de la parte posterior del cráneo se va aumentando según la evolución fue avanzando. Lo que quiere decir que estos cráneos que están aquí son de simios, estos son de homínidos y este es de un humano moderno. Y la distancia entre ese hueco y la parte posterior cada vez es mayor. Y por algún tiempo eso se ha establecido como que eso es infalible. Aquí yo tengo una referencia del 2020 donde se establece que, entre otros parámetros, estudiaron ese. Y específicamente establecen que los resultados de la investigación que hicieron en la Universidad de York demuestra que no se puede depender de la posición del foramen para lo que se estaba usando anteriormente. Antes esto se usaba para establecer que el organismo era bípedo y que caminaba erguido. Porque los que no caminan erguidos supuestamente lo tienen bien pegado a la parte de atrás y los que caminamos erguidos lo tenemos bien hacia el frente. Pero en esta investigación se estudiaron un sinnúmero de cráneos de estos con distintas medidas y se encontró que no es apropiado establecer la locomoción de un organismo en base a esto, a la distancia en la que esto se encuentre. Y entonces se estableció que estas asunciones, y es la palabra que mencioné ahorita, la interpretación de los huesos se basa en muchas asunciones, que estas asunciones sobre las posturas o la actividad locomotora de los homínidos fósiles basadas en el foramen magnum debe ser revisada. Y eso es tan reciente como de hace 2 años. Así que lo que por mucho tiempo se ha estado estableciendo, ¿verdad?, usando como guía, pues aparentemente no necesariamente es así. ¿Qué otra cosa se encuentran en los huesos y se estudian y nos hablan? Generalmente, la forma del paladar. El paladar en U es de homínido. El paladar en V es de Homo. Y se establece, ¿verdad?, se especula o se sugiere que el espacio mayor para el movimiento de la lengua que tenemos en este tipo de paladar es consono con la capacidad para hablar. Así que si yo encuentro un esqueleto que me quieren decir a mí que es de un homínido, o sea, un antecesor de los humanos, pero tiene este tipo de paladar,
Pues básicamente eso es de simio, no es de humano. Otra cosa que se estudia, como mencionamos, es la pelvis, ¿verdad? Las dimensiones que puede tener la pelvis y demás. Y otra cosa que se estudia, donde saca información, es el legado cultural o artesanal. Herramientas. Estas herramientas se consideran que son herramientas modernas porque son de los homínidos más cercanos al ser humano. Okay, no estamos hablando de nadie que está en los 3 millones de años, los 4 millones de años. Son mucho más cercanos que eso. Okay. La postura del caminar. Los huesos también nos dicen cómo interpretar cómo caminaba ese organismo. Y simplemente por la distancia y el ángulo en la que está el arreglo del fémur, que es el hueso del muslo, con la piel, con la cadera, que en la cadera hay un hueco que se llama el acetábulo, que es donde articula la cabeza del fémur. Pues en los organismos que no son humanos, como los póngidos, ese ángulo es bien pequeño, lo que implica cuánto se puede mover. Y entonces el soporte para eso está como que hacia el frente, con un ángulo que implica que el organismo caminaba inclinado. En los humanos, como vemos al lado derecho, vemos ese alineamiento que es mucho más debajo de lo que serían el abdomen específicamente. Se ve la diferencia en las caderas, la cresta ilíaca versus la cresta ilíaca de humano. ¿Okay? Lo que implica un rango de movimiento distinto, una postura distinta. Postura erguida versus postura inclinada. Esa información es la que dan los huesos. Ahora bien, otra pregunta que quiero contestarles. ¿Qué se enseña en las escuelas y en las universidades? ¿Qué encontramos en los museos? ¿Qué vemos en las películas, en los documentales o en los periódicos o en las revistas? ¿Tienen esta inquietud? Si las especies que encontramos hoy en día descienden de otras especies previas, ¿por qué no encontramos formas transicionales? Yo creo que usted ha escuchado eso antes ya. Esa fue una de las preocupaciones de Darwin, y Darwin básicamente predijo que si eso no ocurría, o sea, si no se encontraban formas transicionales, su teoría sería debilitada. Pero aún sin encontrar formas transicionales, pues básicamente quieren establecer que la teoría es cierta. Miren, este es de un libro de biología general. El autor es Campbell. Y en este libro, número 1, hablamos de 7 millones de años desde el primer homínido. ¿Ok? Y entonces, si usted se deja llevar por lo que ve en la imagen, usted ve una línea, un progreso lineal. La imagen de la marcha del progreso, ¿de qué año era? 1965. La imagen de este libro de texto, 2013. O sea, aunque no había evidencia, se sigue estableciendo que es lineal. Ahora, usted puede encontrar por ahí signos de interrogación. Esos signos de interrogación, ¿qué implica? Que no se sabe lo que está pasando. Que no hay información sobre eso que está ahí. Usted no ve conexiones directas entre ninguno de ellos. Esto es lo que se enseña. Eso ha cambiado un poco. Y hoy en día, el árbol
genealógico de los humanos según la evolución establece como un árbol o un arbusto. Y esta imagen hace un poquito más de sentido a lo que se ha encontrado. ¿Ok? Fíjense que los australopitecos están aquí y los Homo están aquí. ¿Se ve alguna conexión del uno con el otro? No. Por lo tanto, los Homos básicamente son humanos solamente. No tienen ninguna descendencia directa o ascendencia directa con los simios. ¿Ok? Lo que sí se mantiene es que en algún punto está ese ancestro común, el cual todavía no encuentran. O sea, encuentran huesos de los australos, encuentran huesos de homos, pero no encuentran huesos intermediarios. Pues, ¿qué dicen los huesos? No aparecen intermediarios. No aparecen intermediarios. Bernard Wood es un paleoantropólogo de la Universidad de Washington y está entrenado en paleoantropología médica. Y él decide sustituir los signos de interrogación por ramas rotas en este arbusto que usted está viendo aquí. Lo único que se tiene con data son las cosas que se ven en colores. Pues esto, hay información de alguna información de ese hueso, hay información de alguno de estos huesos, pero conexiones de unos con otros no se encuentran. Lo que se ven son ramas rotas. Así que donde quiera que vemos las ramas rotas, ¿qué hay? ¿Qué sucede? No hay evidencia para hacer esa conexión. No hay evidencia para hacer esta conexión. Lo otro es que se ve bien convoluto ese árbol. O sea que la linearidad que se trató de presentar en la marcha del progreso no existe. Aquí se está reconociendo. Pero esa imagen se sigue vendiendo por ahí. Y entonces él entiende, ¿verdad? Y con esto él admite que aunque van 150 años de búsqueda, todavía seguimos sin ninguna conexión. Por lo tanto, ¿qué dicen los huesos? No hay conexiones. Ahora, por un lado, algunos dicen eso, por otro lado encontramos a cosas, ¿verdad? Como este investigador, Jerry Coyne, que dice, los misterios de cómo evolucionamos no deben distraernos del hecho indiscutible de que sí evolucionamos. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema aquí es que damos por hecho algo para lo cual no tenemos evidencia. No se sabe cómo se llegó de aquí a aquí, pero sí se sabe que se llegó. Pero ¿cómo se puede saber que se llegó si no sabemos cómo? Entonces aquí yo pongo, ¿verdad? Esta terminología que mencionamos aquí, cuando un creyente, un científico creyente, pues establece algo de que cree en esto, aunque no tenemos toda la evidencia, usan el término fundamentalista o usan el término fanático. Pero cuando en la ciencia se hace, porque los huesos dicen que no hay evidencia todavía, pues, ¿qué término se usa? ¿Ok? Así que se está aceptando que no hay evidencia, que todavía eso es un misterio. 150 años después, el investigador Richard Leakey es un paleoantropólogo de Kenia, es un filántropo, pero no estudió, simplemente se dedicó porque sus padres sí eran antropólogos
y eventualmente después de la juventud se dedicó también a buscar fósiles, y él reconoce que el registro fósil está incompleto para los homínidos, ¿ok? Y está en blanco para los monos. O sea que no hay fósiles para llenar eso. ¿Ok? Y David Pilbeam es un paleoantropólogo, profesor en Harvard, con un doctorado de Yale, que dice, si los científicos de otra disciplina vinieran a analizar los datos que tenemos, ¿qué dirían? Aquí no hay evidencia ninguna. Olvídenlo. Así que estos investigadores cuyo trabajo es trabajar con los huesos, interpretar lo que hay en los huesos, están conscientes de que no hay mucha información para lo que se alega que existió. ¿Qué nos enseña en las universidades? ¿Qué no aparece en los libros? La falta de consenso. Eso no se menciona en ningún lugar. En los libros se trata de establecer que todo está suave, que todo fluye. ¿Ok? Dentro de los investigadores en la paleoantropología hay unos que se llaman splitters, que son estos científicos que todo lo que descubren, cuanto hueso descubren, rápido lo asignan a una categoría nueva. Le buscan una diferencia y si le encuentran una diferencia, lo ponen en una categoría nueva. Y lo que se les critica de este tipo de conducta es que muchas veces se hace porque si tú descubres lo mismo que alguien ya descubrió, pues no fuiste el primero, no se te da tanto reconocimiento, no se te da fama y más aún, si lo quieres usar para conseguir fondos, pues se hace muy difícil conseguir fondos. Pero si tú mencionas que descubriste algo nuevo, y que es algo nuevo lo que tú vas a buscar, pues entonces es más fácil de conseguir, ¿verdad? Ese reconocimiento y esa fama. Esos son los splitters. Estamos hablando dentro de los paleoantropólogos. Hay dos escuelas. La otra escuela se le llaman los lumpers. Y los lumpers son los que minimizan las diferencias y si no son extremadamente diferentes, los ponen todos en la misma especie. Es como decir que estos lumpers tienen que ver cosas demasiado específicamente distintas como para decir, mira, encontré algo nuevo. ¿Okay? Y entonces están los multiregionalistas que simplemente creen que cuando hay variaciones, eso se pone dentro de una misma especie. No se separan de grupos si lo que hay son variaciones. Tienen que haber cosas demasiado distintas. Así que las escuelas que predominan en números son tanto los lumpers como los multiregionalistas. Pero en los años 65, 70, 75, los que predominaban eran los splitters. Porque estaba esta carrera en la ciencia por encontrar ¿qué? El eslabón perdido. Ya hoy en día, como no se encuentran, pues todos esos hallazgos tienen que pasar un crisol bien fuerte de parte de los investigadores para establecer que son distintos. Richard Klein, en una publicación del 2009, el curador del Museo Americano de Historia Natural, estudiando dientes, estudió las proporciones de vértebras, las comparó con las dietas de organismos distintos y simplemente dijo, no hay evidencia entre los homínidos antiguos y los humanos. Pero esto no se reseña. Esto está escrito, está publicado, pero en los textos no se incluye. Y estamos hablando de un paleoantropólogo que trabaja en el Museo Americano de Historia Natural. Así que de nuevo, no se cuestiona si sucedió, aunque no hay evidencia, simplemente se sabe que sucedió y se acepta, se da por sentado que sucedió. En esta imagen que vemos aquí, miren cómo están los signos de interrogación. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro.
Y si miramos, ¿verdad? Aquí tenemos otro. Lo que implica es que no hay información sobre eso. Esa que está ahí se supone que por un tiempo se pensó que era el más antiguo de todos, hasta que se encontró este. El afarenses se pensó que era el más antiguo de todos hasta que se encontró el Ramidus. Luego el habilis. Y fíjense cómo el Neanderthalis, que en un momento se pensó que era un ancestro, el erectus, que se pensó que era un ancestro, ¿ahora qué? Ahora están todos en la misma línea. Por lo tanto, esto ha cambiado y los huesos dicen que todos estos supuestos ancestros son lo mismo, coexistieron. ¿Okay? Resumiendo esta segunda parte, en las revistas, en los medios, en los museos, en las películas, las cosas son simplificadas porque son para el público general. Y el público general pues no cuestiona, no estudian esto, pues no cuestionan demasiado. Pero si alguien se quiere poner a cuestionar, no se conforma con lo que se presenta en esos medios. Por ejemplo, ahora mismo en los medios se está presentando la generación espontánea. Yo no sé, cuando yo estudié biología, una de las cosas que se nos enseñó a nosotros que se desmintió por los experimentos de Leeuwenhoek y el cuello de ganso en su frasco era la generación espontánea. Que las cosas no vivas podían dar lugar a cosas vivas. Eso no había evidencia para eso y se descartó lo que se creía y simplemente se estableció, eso no puede suceder. Pues hoy en día se dice distintas teorías, un meteorito cayó, traía 2 o 3 aminoácidos, esos aminoácidos se combinaron, formaron una macromolécula, esa macromolécula fue cambiando y de momento dio una célula prototipo. O sea, materia no viva da lugar a cosas vivas. Y se establecen entonces que las mutaciones, que son errores cuando se hacen copias del ADN, las mutaciones son fuente de cambio. Y que la selección natural es un filtro para eso. Y todo esto es lo que explica la teoría, ¿verdad?, naturalista. ¿Ok? Una materia no viva da lugar a algo vivo. Errores dan lugar a cambios positivos. La naturaleza escoge a quién sobrevive y quién no sobrevive. Y lo que falta, ¿sabe qué es? Mucho tiempo. Tiempo suficiente para que a ese ritmo puedan salir organismos superiores. Eso es lo que establece entonces la evolución, empezando con bacterias, organismos prototipos, invertebrados, vertebrados, hasta los humanos. Y entonces, hoy en día se establece que los primeros humanos, de acuerdo a estas teorías de los paleoantropólogos, ¿verdad?, surgieron de un ancestro común hace 7 millones de años atrás. Ancestro común que no han encontrado, volvemos a enfatizar. 7 millones de años atrás. Pero entonces, 7 millones de años atrás o 7 millones de años después, o sea, hoy en día, los simios siguen siendo simios y solamente los monos sufrieron cambios de tal manera que generaron humanos. Tercera parte. ¿Qué dicen los huesos? Como yo sé que el tiempo no nos va a llegar a mucho, solamente voy a hablar de una de las osamentas. Pero aquí está el resumen de lo que dicen los huesos. De acuerdo a la paleoantropología clásica, la mayoría de ellos de enfoque evolucionista dicen que se han encontrado osamentas de simios y los agrupan como Australopithecus o monos australes. Dicen que se han encontrado osamentas de humanos y los agrupan como homos. Y dicen que se han encontrado osamentas de intermediarios. O sea, ellos alegan que estos son los intermediarios. Y esos son los homínidos. Y aquí les puse en esta tablita quienes ellos consideran que caen dentro de esos grupos. ¿Okay? El modelo alterno o el modelo creacionista
lo que dice es que los huesos lo que demuestran que hay huesos de simios y no pasan de ser simios, que hay huesos de humanos que son humanos y que hay huesos de humanos con deformidades congénitas por múltiples razones: degeneración genética, inbreeding, problemas de dieta. Y también dice el modelo alterno que hay muchos errores en la agrupación de huesos, que se han encontrado algunos de estos individuos quiméricos, donde se han mezclado huesos de australopitecinos con huesos de humanos. Y de esa manera se han generado famosos eslabones. No sé si ustedes recuerdan la historia del hombre de Piltdown. El hombre de Piltdown fue un científico, ¿verdad?, que enterró el mismo huesos de simios con humanos. Años después él lo descubrió y trató entonces de presentar como el eslabón perdido. Y cuando los científicos buscaron más allá, pues encontraron que eran huesos mezclados acá, pero tardaron 3 años en descubrirlo, en desmentir el mito. Pero lo que los paleoantropólogos creacionistas dicen es que hay muchos errores en algunos de estos individuos que se consideran intermedios, que no son tal cosa como intermedios. Así que en el modelo alterno no hay intermedios. Lo que hay son o esqueletos con enfermedades o deformidades o esqueletos quiméricos donde simplemente hay mezclas de huesos que no debieron estar mezclados. Y lo que sí hay es esqueletos de humanos y esqueletos de simios. El único esqueleto que vamos a discutir por asuntos del tiempo es el de Neanderthalensis. Y es porque tiene una historia interesante. Y esta es la manera de introducción, ¿verdad? Para en alguna otra ocasión quizás hablar un poquito más de esto. El Neandertal fue un esqueleto que se encontró en el 1856, fragmentario en Alemania. Después se han encontrado en muchos otros lugares. O sea, tiene 150 años de discusión sobre él. Y miren qué fue lo que se encontró. Un fragmento de cráneo, 6 fragmentos de costilla, la mitad de la cadera. Y entonces los aspectos que presenta el cráneo pues parecieran ser alargados hacia posterior, que es de simio, con la frente recostada, el rostro hacia el frente, los bordes pronunciados en los ojos, y todo esto es de simio, la mandíbula reducida, todo esto es de simio, ¿ok? Y un espacio más pequeño en el cerebro, y todo esto parecía ser de simio, ¿ok? La osamenta se empieza que es más pesada, cuando la completan, ¿verdad? Y hacen un estimado, pues piensan que era más pesada, o sea, era más musculatura, caminaba erguido, nómada, pero eventualmente se han encontrado cosas como que no estaban solos, sino que tenían una zona de contacto donde podían interactuar con humanos modernos. Lo que implicaría que podían reproductivamente interactuar. Así que se predice que habría flujo genético de genes de neandertales con genes de humanos modernos. Y hoy en día se sabe que hay de un 1 a un 4% de ADN neandertal en el DNA de europeos y asiáticos. Okay. Denisovenses se encontraron en el 2008. ¿Y qué se encontró? Un diente y un hueso de una falange. Pero ahí había ADN. No encontraron muchos huesos, pero había ADN. Con ese ADN, comparando, pues llegaron a la conclusión que eran neandertal iguales que los anteriores. Así que no estaban tan extintos nada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con el neandertal?
algo que no debe pasar en la ciencia. Se describe como la deshumanización. Simplemente, si no se quería aceptar que parecían más humanos que simios, si se quería establecer la historia oficial de que eran más simios que humanos, y todo esto, ¿se acuerdan al principio que mencioné que hay unas preconcepciones y hay unos prejuicios, ¿verdad? Pues William Kim, un profesor de geología en Irlanda, lo llamó que era subhumano, que era muy brusco para ser humano. Y Haeckel lo llamó de manera despectiva homo estúpidos, que era muy bruto para ser humano. Y se le asignó a estos dos antropólogos armar el esqueleto. Y lo que hicieron fue que armaron un esqueleto donde, aunque caminaba erguido, tenía las rodillas dobladas. Rodillas dobladas implica un porte simiesco. Esto tardó 50 años en desmentirse. Esa deshumanización. En el 1908, de Boulle encuentra en una capilla en Francia otra osamenta que le llaman el viejo. Y él generó la osamenta y le puso un pulgar más grande de la cuenta en el pie que no era de la osamenta, y también le puso las rodillas dobladas para que pareciera que simiesco. En el Smithsonian se presentó, se dibujó de esa forma incorrecta y se popularizó. Y por mucho tiempo se ha seguido usando como un típico o un prototipo de neandertal. Pero ¿qué pasó? 50 años después, entonces Strauss y Cave reexaminan y lo vuelven a humanizar, es la palabra. Y ellos describen en su publicación del 57, si a ese esqueleto le pusiéramos piel y carne, o sea, si reencarnara y lo pusieras en el tren de New York, lo bañas, lo afeitas, lo vistes con ropa moderna, no llamará la atención más que cualquier otro ciudadano. Y esto es una imagen de una maqueta de cómo se vería uno de esos modelos que ponen en los museos, vestido con ropa moderna. Otros investigadores lo declaran que era completamente humano y que no había ningún aspecto anatómico que ni locomotor que lo hiciera parecer subhumano. Ya la comunidad de paleoantropólogos no usa esa posición, pero saben cuál es el problema, ¿verdad? Que no se dice al público. El público sigue creyendo eso. ¿Okay? Aquí tengo otro pequeño quiz. De esas imágenes que están ahí, piense para usted, ¿verdad? ¿Cuál ustedes creen que son reales de humano y cuál ustedes creen que son de neandertals? Artísticos. Ese es humano, una aborigen de Australia, y este es un aborigen de Australia. Y este es un boxeador ruso. Si miramos a este boxeador ruso, vemos la frente inclinada y los arcos superciliares pronunciados. Estos son modelos. El B es un modelo de un museo y el G es un modelo de un museo. Y esto es una concepción artística de un artista gráfico donde está poniendo lo que sería una mujer neandertal con arreglo dental, ¿verdad? Y con un peinado moderno y con piel clara. Lo que quiere decir es que básicamente eran igual. No eran ningún ancestro, ni menos un simio. ¿Okay? En términos de inteligencia, ¿qué cosas se han encontrado? Se han encontrado que preparaban armas, que usaban pintura, que hacían artesanía, que hacían joyería,
Por ejemplo, esto es un enterramiento de uno de ellos donde cubren al cuerpo con perlas de marfil de mamut, de colmillos de elefante, colmillos de mamut. ¿Ok? Así que el trabajar con estas perlas, el crear estas perlas usando los colmillos de estos animales y crear estos collares de cuentas implica trabajo manual, implica el uso de soga, inclusive hay instrumentos musicales que se han encontrado. Y en este enterramiento que vemos, ¿verdad? El cuerpo adornado con todo eso, pues para los paleoantropólogos esto implica una ceremonia espiritual. Y se dice que los entierros de ellos es una de las mejores evidencias de que tienen alguna conexión espiritual. Se cree también que buscaban parejas más allá de sus familias porque entendían probablemente lo que hoy llamamos inbreeding, que cuando habían relaciones entre familias cercanas se podían presentar enfermedades. Pero esto es algo que si hay opción para conseguir pareja se puede hacer, pero en poblaciones donde no hay opción para conseguir pareja, pues probablemente se reproducen entre ellos mismos y ahí aparecen entonces las condiciones congénitas. Pero esta investigación que les presento aquí sugiere que esos humanos no eran tan ancestrales nada y tan poco inteligentes nada, sino que tenían conocimiento, ¿verdad?, de las cosas que podían suceder. ¿Okay? En España se encuentra este otro hallazgo donde encontraron 28 homínidos, los dataron de 400.000 años y eventualmente se encontraron rasgos de 3 tipos de homos distintos, el sapiens, el erectus y el neandertal. Lo que quiere decir que ¿qué? Que si se pensó que el neandertal era un predecesor del erectus y que el erectus era un predecesor del sapiens, pues no es cierto. Los 3 convivieron, los 3 coexistieron. Las diferencias que habían son variaciones que se encuentran en las poblaciones. Alguien que tiene la frente más ancha, la frente más baja, la nariz más grande, la nariz más pequeña, el mentón más pronunciado, el mentón menos pronunciado. Análisis de ADN confirma que había flujo genético entre sapiens y neandertales. Así que cuando se descubre por primera vez al neandertal, se debatía si era humano o si era un eslabón entre el simio y el hombre, y se le puso que era un eslabón, que era un simio. 150 años atrás, después, pues todavía eso no se ha resuelto, pero entonces empezaron a pensar si se podría cruzar o no se podría cruzar. Porque si se podía cruzar desde el punto de vista de biología, era una especie biológica. Las especies son aquellos que se pueden cruzar entre sí y dejan progenie fértil. Y las evidencias que se han encontrado es que convivían. Los restos óseos, los rasgos anatómicos, los enterramientos juntos, herramientas similares y el análisis de DNA que hizo este investigador del Instituto Max Planck en Alemania. En el 2010 secuenció un genoma de neandertal y encontró que, de acuerdo a ese genoma, no había ningún problema para que se pudieran reproducir los sapiens y los neandertal. Por lo tanto, este individuo que en un principio se pensó que era un ancestro simiesco, realmente los huesos y la biología molecular acaban de decir que es la misma especie. En Croacia se encontró en una cueva un DNA de neandertal y se hizo una comparación con 5 humanos y un chimpancé para ver a quién se parecía más. Y se encontró que era tan y tan similar que se pensó que probablemente se había contaminado con humanos, porque era demasiado el parecido. O sea que a nivel molecular tampoco había grandes diferencias. Este es el boxeador que les mencioné anteriormente. Fíjense cómo tiene la frente, fíjense cómo tiene los arcos en los ojos. Fíjense cómo tiene, sin embargo, la mandíbula moderna. ¿Okay? ¿Qué ustedes creen que pasaría si este cráneo se encuentra en una cueva sepultado por cenizas que tengan más o menos
3 millones de años de origen volcánico, pues quien lo encuentre, ¿qué va a decir? Encontramos un eslabón perdido, pero es un cráneo de una persona que está conviviendo con nosotros hoy en día. Lo único es que tiene el DNA, tiene rasgos de DNA de Neandertal. ¿Okay? Este es otro actor que se hizo un análisis de DNA y encontró que tiene 10% DNA más Neandertal que ninguna otra persona. Así que en conclusión, los huesos en algún momento decían una cosa, en otro momento, junto con la biología molecular, están diciendo que los Neandertals eran como nosotros. ¿Okay? Así que, ¿cómo se explican los huesos fósiles de homínidos? Simplemente, de estos homínidos que nos quedamos discutiendo hoy, son humanos con rasgos variables, con condiciones degenerativas, con condiciones que surgen por razones epigenéticas, pero biológicamente, molecularmente, eran la misma especie. Todos estos que están aquí son otros que se han querido incluir aquí. Y lo que la data ha establecido es que estos intermedios realmente no existen, que lo que tenemos son simios, humanos, y que estos intermedios o son simios o son errores, básicamente. Así que concluyendo, se decía que después del ancestro común vendrían los australopithecus, ardipithecus, australopithecus afarenses, el Homo habilis, neanderthalis, erectus y sapiens. Todo eso se cuestiona porque el ancestro común no aparece. Los que son australopithecus que son simios. Este Homo habilis se encontró que es incoherente, fragmentado, ya una mezcla entre australopithecus y Homo. Los tres Homos conviven, no son ninguno distinto. ¿Okay? Así que se sabe que hay que actualizarlo porque no hay evidencia para establecer tal genealogía, tal línea genealógica. No hay un linaje fósil claro, simplemente hay un arbusto. En el arbusto no se pueden establecer ascendencias ni descendencias y básicamente la imagen de la marcha del progreso se está convirtiendo en una ficción. Ya como que no tiene arraigo entre la comunidad paleoantropológica. Fíjense en esta otra imagen, un arbusto, pero todos estos individuos que se trataron de presentar como que eran ancestros de los humanos, realmente están en el mismo grupo de los humanos. Y los que supuestamente son simios, que serían ancestros también, no están conectados de ninguna manera con los humanos, son una línea perdida. Así que todavía siguen esperando encontrar el ancestro común que vendría aquí abajo, pero no hay evidencia para esto. Recuerden que Wood establece, ¿verdad?, que los signos de interrogación simplemente son áreas rotas y no hay progresión lineal. En conclusión, los huesos dicen que después de 150 años no hay evolución lineal como se postulaba, como esperaba Darwin, pero como aún se sigue haciendo creer por los medios y por los libros y los demás. Que el Neanderthalis, quien se creyó que era un ancestro evolutivo, realmente fue víctima de deshumanización y que más bien coexistió con el Homo sapiens porque es sapiens. Que no hay consenso como se quiere establecer. Hay grupos que establecen unas cosas, grupos que establecen otras cosas, pero no encuentran consenso. Y que muchas de las variaciones en forma de caminar, o en forma de las manos, en forma de los pies, en la columna vertebral, se deben a distintos factores como el envejecimiento, la artritis, el uso de herramientas por mucho tiempo, la inclemencia del tiempo sobre los huesos, poblaciones aisladas, inbreeding, que es entrecruzamiento entre poblaciones aisladas, que hace que surjan más enfermedades, deficiencias nutricionales por poblaciones aisladas que no tienen qué comer, y todo eso pues se refleja, ¿verdad?, en lo que pasa en el cuerpo. Si nosotros no tenemos una buena dieta de calcio, nos va a dar osteopenia y eventualmente osteoporosis, y nuestro esqueleto se va a fragmentar y se va a doblar y se va a alterar. Cuando nosotros envejecemos, nos aparecen las jorobas que antes no teníamos. Pues simplemente es
parte del envejecimiento, pero se querían establecer estas cosas como rasgos distintivos y no se le ha podido dar peso a eso. Quizás necesitaríamos una cuarta parte para hablar de estos otros individuos que están aquí. Por ejemplo, Naledi es uno de esos que se cree que refleja degeneración, que refleja endogamia, podríamos comentar en otra ocasión. El Ardipithecus se trató de establecer como que era un eslabón, simplemente es un simio. Lucy se trató de establecer que era un eslabón y lo que se cree es que son restos humanos y de simios mal clasificados. Habilis, lo mismo. Sediva, lo mismo. Muchas gracias y si hay alguna pregunta quizás podemos contestarla. Muy buenas tardes al público que está reunido nuevamente para escuchar la conferencia del doctor Cardé. Damos gracias al doctor Cardé también por su interesante conferencia. Nos tuvo atentos a los monitores, escuchando sobre los huesos. El público ha estado muy activo haciendo preguntas y saludos también que vamos a referir en un momento. Quiero simplemente avisarle al público de la conferencia del próximo sábado. Hubo un pequeño cambio. La persona que iba a tener la conferencia no va a poder estar. Sin embargo, vamos a tener a un pastor que es también paleontólogo, el doctor Wilson Quiroga. Él va a hablar sobre ese tema tan interesante para todos, especialmente para los niños. Las huellas de los dinosaurios en Ansaldo, Bolivia, parte de la ruta de los dinosaurios en Sudamérica. Así que los invitamos para que el próximo sábado nos acompañen nuevamente en una transmisión más de este programa. Vamos a pedir a los niños que inviten a los padres para que participen. Sí, los temas de dinosaurios le gustan mucho a los niños, así que niños inviten a sus padres para que estén a tiempo con nosotros el próximo sábado. Así que vamos a pasar, maestro Tennyson, a los saludos de las personas. Gracias, doctor Luciano. Los que conocen al maestro Quiono me están dando un upgrade, ¿no? Me están elevando a nivel de doctor ahí, doctor Quiono, que es un amigo, colega nuestro aquí en nuestra universidad. Muchas gracias a todos los que están acompañando a esta transmisión, el programa de hoy, ¿no? Y doctor Cardé, realmente el tema, mira, hablo los dos colegas aquí, doctor Cardé y doctor Luciano, conforme la audiencia, que estuvo así, altísima, el programa de hoy estuvo tan interesante o más que el tema de dinosaurios. Siempre cuando viene alguien a hablar sobre dinosaurios, la audiencia va para arriba. Pero de esta vez, doctor Cardé, estamos impresionados con la audiencia y también con la presentación del tema y también con los comentarios y preguntas. Vemos aquí algunas preguntas que no sé si el doctor Cardé va a ser capaz de responderlas. Hablando así en chiste. Pero el ambiente está muy agradable, estamos todos muy curiosos y realmente vamos a ver qué dicen los comentarios, ¿no? Llegaron temprano algunos. Alan Chablé aquí ya desde temprano. Feliz sábado. Good vibes. Gracias, Alan, que siempre está con nosotros. Aquí Roxana desde Argentina, siempre acompaña el programa, nos desea un feliz sábado y bendiciones. Estuve esperando el inicio del programa. Bueno, Valdés Zúñiga también, que siempre está con nosotros, nos saluda desde Cuautla, Morelos, en México. Bueno, Pichowski nos saluda desde, creo que se llama Hugo, ¿no? Les saluda desde España, Cantabria. Gracias. España acompañando el programa. Bienvenido a ese espacio, Hugo. Muchas gracias. Bueno, aquí hay alguien de Puerto Rico, Francisco J. Bello, doctor Francisco J. Bello. No sé si el doctor Cardé lo conoce, pero ahí está, desde Puerto Rico. Rafael Peraza,
Me encanta el programa. Felicidades, doctor Luciano. Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Estoy en México. Aquí Lumari o Lumari, no sé cómo se pronuncia el nombre, dice: hola, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Aquí, doctor ingeniero Orlando Poma, ¿no?, que siempre nos acompaña y nos saluda desde Perú, la Universidad Peruana Unión. Queridos amigos de nuestros Orígenes Revelaciones, reciban las bendiciones de nuestro Señor, doctor Luciano y todo el equipo que hace ese excelente programa. Gracias, mi querido, estimado ingeniero Orlando. Mira, Tere G, ¿no? Buenas tardes, puntual, para disfrutar de la enseñanza de hoy. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Bueno, aquí ya tenemos preguntas. Rafael Peraza hace una pregunta, doctor Cardé. Dice allí: si hay tanta evidencia, ¿por qué dicen que venimos del mono? Y el estudio de los huesos que relatan, ¿y de qué tiempo hay registros de los huesos encontrados? Muy bien. Bueno, de las primeras cosas que mencionamos al comenzar la charla es que no se dice que venimos del mono. Se dice que en algún punto, los que creen en la evolución, en algún punto hubo un organismo del cual salieron tanto el mono como el humano. Pero no es que antes de nosotros hubo un mono y del mono dio lugar al humano. Eso no es lo que se establece. Así que la evidencia simplemente es que no la hay. No hay evidencia para establecer que esos ancestros realmente, o sea, la evidencia es circunstancial, la evidencia está incompleta y no se pueden establecer esas relaciones específicamente. ¿Ok? Los huesos son demasiado viejos, los huesos están demasiado maltratados, los huesos son demasiado fragmentados. Y entonces, pues, la ciencia trabaja tratando de probar algo que creen y que dan por sentado. Y ese es el punto aquí. La evolución se está dando por sentada de que ocurrió. Y entonces se está buscando evidencia de cómo ocurrió. Pero no han encontrado cómo ocurrió. Pero dan por sentado de que ocurrió. ¿Okay? Así que por eso ellos no van a no se va a abandonar esa idea, porque básicamente tendrían entonces que usar la idea alterna, que la vida surgió de manera sobrenatural. Y esa es la idea que no se quiere aceptar. Por lo tanto, ellos van a seguir buscando cómo tratar de encajar hallazgos que puedan apoyar, ¿verdad?, la idea de que la vida comenzó no de manera sobrenatural, sino por la evolución. Los tiempos para los huesos, pues se piensan que hay desde 7 millones de años para acá, pero debemos repasar, quizás ya que se ha dado esa charla, ¿no?, de cómo es que se calculan los tiempos de las edades de los fósiles. Lo que se le pone edad no es al fósil, es a las piedras que estén cerca del fósil, a las capas de tierra que están en contacto con el fósil, que pueden estar sepultando el fósil. A eso es que se le pone edad. Y entonces, por asociación, pues se alega que si el fósil está debajo de esa capa de piedra o de tierra o de cenizas, pues probablemente tiene esa edad. ¿Ok? Pero no es que el fósil le ponen fecha por sí mismo. La otra forma de ponerle fecha es que encuentran un fósil que ya ha sido datado o fechado, lo encuentran cerca de un fósil nuevo y automáticamente pues dicen, si este fósil está cerca de este y cumple distintas condiciones, las siguientes condiciones, pues debe tener la misma edad. ¿Okay? Entonces, en base a eso se ha ido estableciendo que los fósiles que han ido encontrando están llegando ya hasta los 7 millones de años. ¿Ok? Pero de nuevo, lo que le están poniendo edad es a la piedra o a la ceniza que está cerca. Ahora, ¿de dónde salió esa piedra o esa ceniza?
Pues hay una teoría, ¿verdad?, que establece que probablemente la roca del planeta estuvo creada mucho tiempo antes que la organización de la vida en el planeta. La semana de la creación de Génesis describe la organización de la vida en el planeta, pero no necesariamente el momento en que el planeta surgió. Y entonces habría ese gap entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. El primer día de la semana de la creación, donde se hace la luz, no necesariamente ocurrió el mismo momento en que se hizo la piedra, la roca que sustenta el planeta. Muy bien. Sandy Moscoso Bautista tiene dos preguntas, las voy a complementar en una. Bueno, una pregunta y un comentario. Dice, ¿cómo armoniza un antecesor común entre el hombre y los simios con el relato del Génesis? Y abajo ella dice también, a mi sobrina en la escuela, la maestra le dijo que los chimpancés y gorilas fueron experimentos fallidos de Dios antes del ser humano. Ella está aquí esperando la respuesta, dice. ¿Qué comentario tiene al respecto, doctor Carde? No, en la historia del Génesis no hay nada para apoyar la idea de un ancestro común. Lo único que sería común entre los simios y los humanos es el creador. Dios los diseñó a los dos. ¿Ok? Pero no hay nada como que Dios haya creado un ancestro común antes del humano y del simio en la Biblia. ¿Ok? Sí sabemos que Dios creó primero al simio, porque lo último que él creó fue ¿quién? Al humano, para que le pusiera nombre y sojuzgara, ¿verdad? Y dominara sobre el Edén. Así que podemos entender que los simios y los monos y los orangutanes y los gorilas fueron creados antes. Y ahí yo uso mucho el concepto del diseño inteligente. Si Dios diseñó algunas cosas que funcionaron bien en organismos previos, no tiene por qué cambiarlas en los organismos que le siguen, si funcionan bien. Eso será diseño inteligente para mí, ¿verdad? Si yo diseño una rueda que rueda bien y me cumple las funciones rodando bien, cuando necesito otra cosa que ruede, pues no tengo por qué reinventar la rueda. Lo usamos mucho esa frase por ahí. El que los chimpancés y los gorilas fueron experimentos fallidos de Dios antes del ser humano, yo no creo que haya evidencia de eso y no creo que exista, ¿verdad? No veo de dónde sale, porque yo entiendo que Dios creó la naturaleza, creó distintos organismos y entre esos distintos organismos están los que llamamos primates, los monos más pequeños, los monos grandes, los gorilas. O sea, no veo de dónde saldría base o evidencia, fundamento para alegar eso. De verdad, no creo que ese haya sido el caso. No creo que Dios hubiera estado experimentando y las cosas que no funcionaban están todavía por ahí en la creación y cosas así. No creo. Ok, gracias. Aquí hay algunos comentarios. También de Pino Celso Gómez. Gracias por tan interesantes temas. Grande utilidad para la comunidad cristiana. Es verdad. También aquí nos saluda Juan Carlos Toranzo. Los saludo desde la ciudad de Comodoro, Rivadavia, ubicada en la Patagonia, Argentina, donde se encuentran fósiles óseos extraordinarios, comenta Juan Carlos. Me encantaría visitar ese lugar. Sí, correcto. Gerardo Suárez pregunta, ¿en qué parte o momento de la evolución surgió el sexo? Es decir, la división de dos géneros de la misma especie de manera simultánea a fin de poderse reproducir. Nosotros no creemos que eso surgió en la evolución. Nosotros creemos que Génesis, ¿verdad? Dios creó al hombre y después creó a la mujer. Y desde ahí en adelante lo hizo con el fin de reproducirse. Así que en ese momento se creó el sexo o la diferencia entre ellos dos. De nuevo, Dios le puso 46 cromosomas a Adán y le puso 46 cromosomas a Eva y entendió que habían 22 pares de cromosomas que funcionaban exactamente bien
perfectamente bien para todas las cosas del cuerpo. Así que se las proveyó tanto a Adán como a Eva y entonces estableció una diferencia entre ellos usando el par de cromosomas sexuales y de ahí sale la diferencia en sexo. Usando la analogía anterior, yo podría decir, ¿verdad?, que Dios hizo experimento, lo había hecho ya con los organismos anteriores. Le había dado cromosomas sexuales a los perros, a los gatos, a los chimpancés, a las aves, a los reptiles. Tienen cromosomas sexuales, hasta las moscas tienen cromosomas sexuales. Todos esos organismos ya tenían esa distinción. Así que yo entiendo que no surge por evolución, sino que surge desde el mismo principio de la creación. Muy bien. Agradecemos que Gerardo Suárez está muy activo haciendo varias preguntas. Hay varias preguntas de él. Sin embargo, tenemos preguntas de otras personas. Así que vamos a pasar tus preguntas, Gerardo Suárez. En otra ocasión que el doctor Cardé hable, vamos a seguir con esas preguntas. Así que, maestro Tennyson, seguimos. Okay. Gracias. Aquí nos saluda desde Argentina Pablo Racedo, aquí también Entre Ríos, Argentina. Gracias, Pablo, por estar con nosotros. Bueno, Rafael Peraza también ya hizo una pregunta. Querido cuñado, vamos a pasarla para que más gente pueda comenzar, ¿de acuerdo? Vamos con Carlos Guzmán. Carlos Guzmán dice, ¿en qué se diferencia el cerebro humano moderno de los de nuestros parientes evolutivos más cercanos, como los neandertales y los denisóvanos? En nada se diferencia. Si acaso algunas diferencias en tamaño pequeñas, pero no significativas. Inclusive, ese fue uno de los análisis que se hizo. Ese es uno de los análisis que se hace a algunas de estas osamentas que se clasifican como simios. Se hacen unos análisis por tomografías computarizadas para detectar las formas internas del cráneo que identificarían la presencia de estructuras cerebrales como el área de Broca, que es el área del lenguaje, por ejemplo. Y en esos organismos que se quisieron clasificar como antecesores, no se consigue el área de Broca. O sea que no tenían esa facilidad de comunicarse. Sin embargo, en Neandertal, en Erectus, en los Denisovian, en todos esos, el cerebro básicamente es igual al nuestro. Ok, aquí tenemos algunos otros comentarios. Un saludo a Rosaura Cantún, que intentó hacer un comentario y no pregunta, no pudo terminar. Y Francisco, el doctor Francisco J. Bello, dice, sí, parte 2, por favor. Mira, doctor Cardé, realmente queda corto el tiempo. La verdad, ya es tiempo de terminar. Vamos, este programa específicamente, vamos a dar un poquito más de tiempo porque realmente lo merece. Pero realmente vamos a necesitar una parte 2 para aclarar más información. César Gil, buenas tardes a todos. Excelente programa y ponente. Estoy fascinado por la sensibilidad del ponente para transmitirnos las limitantes de las ciencias duras y acerca de las malas prácticas que ejercen los medios impresos y en el manejo de la información científica. Es verdad, es verdad. Muy bien, vamos a pasarnos hasta Jonathan Juárez, doctor Cardé, para hacer una pregunta repetitiva. A ver si tengo un comentario extra. Dice, hablando bíblicamente, los neandertales, ¿de qué linaje provienen si hablamos desde la creación del hombre? Esa es una muy buena pregunta. Pensaríamos que son postdiluvianos. Pensaríamos que son postdiluvianos, que es una vez que la raza humana es destruida por el diluvio, tienen que irse a cubrir la tierra, ¿no? A alejarse del arca y a hacer su vida por sí mismos. Y entonces quedan comunidades aisladas o huyendo de otros grupos y entonces se mantienen en grupos pequeños.
Así que yo entiendo que tendría que ser de los linajes de los hijos de Noé, específicamente. Pero es algo muy interesante para explorar. Gracias. El doctor Javier Girarte pregunta, ¿existen algunas otras teorías aparte de la evolución acerca del origen del hombre? No que yo conozca específicamente, o sea, hay otras teorías, pero no creo que tengan mucha base científica, como que hayan venido de otros planetas o que hayan venido aliens, extraterrestres y hayan traído, pero con base científica y con argumentación científica, la única que yo conozco, aparte de la creación, ¿verdad? Es la evolutiva. Ok. Parece que hemos perdido contacto, ¿no?, con el doctor Caldé. Mientras vamos leyendo los comentarios, esperamos que restablecer pronto con el doctor Caldé. Me quisiera mencionar, ahí está Griselda Saldías, nos saluda desde Chile, pero quiero mencionar aquí Gerardo Suárez, que nos ha mandado muchas preguntas y por cuestión de tiempo no vamos a poder leer o dar oportunidad para responder todas ellas. Pero Gerardo comenta aquí, definitivamente, aquí en uno de sus comentarios, definitivamente para creer en la evolución hay que tener mucha, pero mucha más fe que para creer que somos producto de un creador, resultado de creación inteligente. Muchas gracias, Gerardo, por tus comentarios, tus preguntas y por este comentario que nos envía aquí. Ya restablecimos la conexión con el doctor Caldé y seguimos con las preguntas. Disculpen, se pone inestable el internet a veces aquí en la tarde. Da los saludos que hay, Tennyson. Vamos a seguir con saludos, a ver dónde estamos aquí. Después de girarte, es posible, ¿verdad? Ok, Griselda Saldias, ¿no? Ya mencionaron hermosa exposición, mencionó. Fanny Torres, muy valiosa, gracias desde Verazategui, Argentina, un nombre difícil ahí. Gracias, Argentina, una vez más presente con nosotros. Y a ver qué más aquí. Gerardo menciona también otro comentario de Gerardo. Yo creo que eso es resultado de la sabiduría y poder de un ser inteligente y poderoso, a quien me debo y pertenezco. Gracias, Gerardo. Pablo Racedo, también de Entre Ríos, Argentina. Ya, aquí tengo Mireya Sumaya Prianti. Gracias por la información. Queda claro que no hay base para la evolución. Aquí Moisés Personal, espero quede grabado este video para difundir la verdad. Muchos saludos a expositores, feliz semana desde Perú. Sí, Moisés, y a todos los que nos están viendo ahora, este programa va a quedar grabado ahí en YouTube, ¿no? Podemos poner ahí en los chats de Facebook, YouTube, la liga para poder ver el programa después. Mira, aquí un comentario de alguien, dice, aprendiendo con los peques, feliz sábado, un tema muy interesante. Nos saluda desde Hermosillo, Sonora. Lidia Cristina González Oliveros, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Hay alguien de la familia del Dr. Luciano. Sí, gracias por este tema, realmente me ayuda mucho para mis clases de biología. Feliz sábado. Ok, déjame ver aquí, es un comentario, ¿no? Mireia, de nuevo, aquí es lógico lo de las enfermedades por desnutrición o unir parejas de muy distintos orígenes que producen malformaciones osamentales que provocan conclusiones evolutivas. Sí, ella refuerza lo que menciona el doctor Caldé.
Bueno, feliz sábado, nos dice Manuel Castañeres, José Manuel. Muy interesante, saludo desde Hermosillo, Sonora. Esther Camacho, feliz sábado, como siempre, excelentes ponentes y temas. Mil gracias por compartir su conocimiento. Dios les bendiga. Bueno, ahí creo que tenemos aquí. Sí, está Carlos Guzmán. Sí. Pregunta, doctor Kardec, Carlos Guzmán. ¿La semana de la creación no fueron literales? Sí, nosotros creemos que fueron días literales. Y está, ¿verdad?, reforzado por el sábado y por cómo el sábado se siguió en la tradición hasta los tiempos de Jesús. Y yo entiendo que si no hubiera sido literales, Jesús mismo lo hubiera establecido, ¿no? Pero Jesús lo guardó y los apóstoles lo guardaron. Entiendo que sí, que fueron días literales. Bien. Ok, correcto. Gracias. Aquí María Valdera dice, el diablo hace lo posible para que el humano crea en cualquier cosa menos que fuimos creación de Dios. Silvia Morales, excelente tema, cuán claramente explicado, ¿verdad? Aquí creo que se trata de una pregunta también, Wilfredo. Dice, saluda desde Tacna, Perú. Si hubo hombres como Adán, Noé, Abraham, ¿por qué se dice que hubo hombres de la edad de piedra sin mucha inteligencia? Bueno, los que dicen eso no creían en Adán, Noé, no creen en Adán, Noé y Abraham. No usan la Biblia como referencia. Así que solamente están mirando el mundo natural y en base a lo que encuentran de las herramientas que tenían, en base a lo que encuentran e infieren de los hallazgos arqueológicos y paleontológicos y paleoantropológicos, pues no ven, ¿verdad?, que haya demasiada inteligencia comparada con la nuestra. Pero ellos no usan a la Biblia como fuente de referencia. Nosotros, Wilfredo y yo, por ejemplo, y estoy seguro que los compañeros aquí, usamos la Biblia como fuente de referencia, así que obviamente sabemos que esa asunción de hombres de edad de piedra sin inteligencia, pues no es real. Ok, Muy bien. gracias, Como ya Pablo vamos a terminar. Sí, ¿verdad? Perdón, Nada más Pablo Racedo, ¿no? Que maestro, agradece y nos desea bendiciones. Adelante. Sí, mira, ya debemos terminar. Deja nomás hacer la última pregunta aquí de, bueno, parece comentario o pregunta, Roxana Campagnoni. ¿No hay fósiles humanos prediluvianos? ¿Tiene un comentario, doctor Kardec? No hay fósiles humanos prediluvianos. No se han encontrado fósiles humanos prediluvianos. No sabríamos, ¿verdad?, cómo clasificarlos. Sería algo que quizás haría falta que encontráramos para documentar lo que nosotros creemos. Es algo que quizás cercanos al tiempo del fin pueda aparecer, simplemente para dar aquella seguridad y aquel apoyo a los hijos de Dios cercanos al tiempo del fin. Pero nosotros no tenemos evidencia, por lo menos yo, y no conozco de nuestro grupo de estudios de creacionistas en la iglesia, que hayamos podido establecer que hay fósiles prediluvianos establecidos. Precisamente así. Muy bien, pues damos muchas gracias al doctor Kardec por esta conferencia magistral sobre huesos. Creo que hemos aprendido bastante, hay mucha información, bastantes conclusiones que podemos obtener como creyentes en la creación. Damos gracias al público porque estuvo muy activo, como siempre, con comentarios, con preguntas, con saludos, y desgraciadamente por cuestión de tiempo no podemos hacer todas las preguntas. Sin embargo, yo creo que el doctor Kardec está dispuesto a darnos una segunda o una tercer tema ya sobre estos temas, doctor Kardec. ¿Qué le parece? Claro, podemos coordinarlo. Muy bien, vamos a programar quizá para, bueno, la siguiente temporada ya está completa, quizá para la quinta temporada
o si hay algún espacio por ahí, doctor Cardet, vamos a llamarle porque la gente está pidiendo, ¿verdad, Tennyson? Correcto, exactamente. Pero no se olviden, pueden ver este y otros tantos temas interesantes en nuestro canal en YouTube, UMTV. Entren en YouTube, busquen ahí UMTV, que es el canal de Universidad de TV de la Universidad de Montemorelos. Ahí van a encontrar esta ponencia, esta presentación, este programa que ya estará en el canal cuando terminemos y otros tantos. Aprovechen el contenido, vale mucho la pena, la verdad. Muy bien. Voy a pedirle al ingeniero David Cárdenas, él no se ve en pantalla, pero es una pieza importantísima de este equipo, de nuestros orígenes revelaciones. Voy a pedir al maestro, al ingeniero David Cárdenas, que ponga por favor el anuncio para la siguiente conferencia del próximo sábado. Como dije hace un momento, el próximo sábado tendremos a un pastor, pero no solamente es pastor, también es un gran paleontólogo, un gran amante de la geología. Tenemos el gusto de haber andado en el campo varias veces buscando huellas de dinosaurios precisamente allá en Bolivia, y es de lo que él va a hablar el próximo sábado. Las huellas de dinosaurios en Ansaldo, Bolivia, parte de la ruta de los dinosaurios. Así que, como dije hace un momento, niños, invitan a sus padres para que estén presentes el próximo sábado aprendiendo y viendo huellas de dinosaurios. Estimado público, nos dio mucho gusto tenerle con nosotros. Deseamos que Dios les siga bendiciendo en sus proyectos personales y les esperamos con el favor de Dios el próximo sábado en un capítulo más de esta serie, Nuestros Orígenes, Revelaciones. Que Dios bendiga a todos ustedes.